Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Noelia, muchas gracias. Jessica, por las palabras. Buenas tardes a todos los que están acá presenciándonos. Gracias por su tiempo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Noelia, Jessica, y bueno, pues bienvenidos a todos en este tema tan interesante de cómo navegar en épocas turbulentas. Bueno, el propósito que tenemos con Ricardo es tener un conversatorio donde podamos extender al máximo el pensamiento sobre aquello que vivimos y que tal vez algunos tengamos mucha conciencia de cómo enfrentarlo y otros ni tanto. Así que parte de lo que queremos realizar con ustedes es eso. Ricardo, Sí, definitivamente la idea es, como dices tú, conversar, em, compartir experiencias, compartir inquietudes, reflexiones. A mí me gustaría iniciar con alguien, una vez en México, decía, bueno, ¿por qué nos preocupa la crisis si somos expertos en crisis? En realidad vivimos en crisis hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces, tal vez mi primer planteamiento sería, bueno, ¿estamos viviendo tiempos buca o nunca hemos dejado de vivirlos? Lo que pasa es que ahora estamos más informados y tenemos más claro todas esas turbulencias alrededor, pero no sé si en los detalles puede ser, pero no sé si nunca se hayan vivido tiempos buca como ahora. creo que sería importante en este momento establecer em, si a través de la historia siempre hemos vivido esta volatilidad, esta incertidumbre, la complejidad y ambigüedad. ¿Qué crees tú? Yo soy de la idea de que nunca hemos dejado de vivir tiempos con estas características. Lo que pasa es que ahora estamos mucho más enterados, ¿sí? De cosas que pasan, por ejemplo, en otras latitudes. Y también, bueno, vivimos en un mundo tan interconectado que todo afecta a todo, ¿no? Ya Claro, nada, cualquier tipo claro. de noticia, cosas que suceden últimamente, obviamente la afectación es mucho más directa, pero definitivamente creo que una característica esencial del mundo en que siempre hemos vivido es esa. Claro. Ahora, yo creo que una cosa es la interconexión, como bien la menciona, y la otra es la interdependencia, porque uno puede estar conectado, pero de repente no te afecta. Es como, por ejemplo, tú puedes estar conectado con tu vecino que vive al frente, pero si él se separa, no pasa nada contigo. Pero en este caso, lo que le ocurre al vecino, sí te pasa a ti. Entonces, la interdependencia es muy sofisticada. Claro. Y a veces tendemos un poco a verla, digamos, desde lo negativo, ¿no? O sea, digo, esta charla no tiene nada que ver con economía, ¿no? Pero a veces uno ve que el dólar sube porque pasó algo del otro lado del mundo, ¿no? Sí, Pero aparentemente nunca sucede que el dólar baja porque pasó algo en otro lado del mundo. Entonces, es bien interesante cómo lo aparentemente impacto negativo pues nos pega más, nos impacta más, pero también se da al revés, ¿no? sí, y quisiera complementar cuando tú dices no tiene nada que ver con economía. Creo que VUCA, que se dice igual en inglés a propósito, se dice VUCA, es muy raro que se diga tal cual. Yo creo que parte de todo está no en sí en la economía, pero en el sistema o modelo económico que también se pone en jaque. Y uno ve cómo el mundo capitalista no logra satisfacer las necesidades de mucha gente. El mundo, vamos a decir, no sé por qué se llama progresista, porque pero lo llaman progresista, más de izquierda, tampoco logra. Y entre medio se buscan estas situaciones mezcladas, como las que tenemos en algunos países europeos, que, que funcionan, pero no son ejemplos generalizados. Entonces, creo que la complejidad
de VUCA se da no solo en la economía, pero en el cuestionamiento del modelo. Y si a eso le pones la llegada de tecnología como inteligencia artificial, Claro, claro. Fíjate, leyendo un poco me encontré con una cita de Manuel Kant, bueno, por lo menos se la atribuyen a Kant, que ¿ya? dice, la inteligencia de un individuo se mide por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Desde la época de Kant ya se hablaba de la relación del ser humano con la incertidumbre. Ahora, para buscar un contraejemplo al estilo coach, hay personas que son bastante brutas que no se preocupan con la incertidumbre y no necesariamente son inteligentes. Claro. Yo creo que Kant pensaba en las personas inteligentes que tienen la capacidad de manejar tantas variables. Ahora, si el contexto siempre ha sido de volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, mm, ¿cuál es la importancia que nosotros, como coaches y mentores, aportamos a los tiempos de VUCA? ¿Qué crees tú ahí? Definitivamente creo que pasa por aprender. O sea, Mm, en el fondo, el coaching y el mentoring, cada uno a su manera, nos conectan y nos abren a ser aprendices de nuestras propias experiencias y de las de otros. ¿cierto? Y desde ahí adaptarnos, mejorar, lograr, etcétera, etcétera. Entonces, y cuando uno ve todo este tema de las competencias que deben tener los líderes en época buca y todo, siempre la primera es apertura al aprendizaje, Es cierto, es el cierto. aprendizaje constante y que además va muy unido también con la flexibilidad, que es diferente a adaptabilidad, ¿no? Es cierto. Y algo que quisiera acrecentar a eso, está el concepto de cambio de paradigma, de que aún hay empresas y muchas que consideran como competencias como lo máximo y no el desarrollo de capacidades. Incluso nos hemos enfrentado muchas veces en situaciones de conversaciones que no hacen las distinciones entre capacidad y competencia. Eso significa que en América Latina, incluso donde hay más VUCA que en algunos países de Europa, estamos muy atrasados en términos de desarrollo de pensamiento. Y quisiera comentarte algo en eso de la importancia de coaching y mentoring para complementar lo que dijiste de aprendizaje. Creo que hay un tema que está asociado a, a lo que reemplazó lo que llamaban uno de nuestros instintos principales, que era sobrevivencia o supervivencia, y que yo creo que se transformó en la adquisición de seguridad. Seguridad igual control. Entonces la gente en un mundo VUCA eh, resiente eso de qué va a pasar conmigo, en el sentido de que deja de tener control y le cuesta proyectar y hay algo atávico de proyección negativa. Entonces lo que viene probablemente es malo. Sí, y inclusive yo hasta cuestionaría este tema del control, ¿no? O sea, eh, Mm, por ejemplo, cuando planeamos algo, bueno, ¿hasta dónde controlamos? O sea, mejor dicho, no necesariamente el que yo haga algo va a producir algo específico. claro, Y creo que algo que puede pasar es que posiblemente había una falsa sensación de certidumbre de que si seguíamos cierto caminito llegábamos a cierto lugar, ¿no? Pero creo que desde hace muchos años estamos viendo, por ejemplo, cosas como que por alguna vez, por ahí leí una estadística de que el 85% de los grandes avances tecnológicos no vienen de los líderes del mercado, sino vienen de empresas pequeñas. ¿Sí? claro, claro. Y Que desde ahí, después se transforman en grandes. Sí. claro, claro, que se transforman en grandes y lo llevo un poquito con el nombre de esta misma cumbre, de surfear en tiempos de buca, ¿sí? Y esta charla Mm, de navegar
recuerdo una historia que hay por ahí, de la historia que uno nunca sabrá si es cierta o no, de un portaaviones norteamericano que por la noche ve la luz de otro portaaviones y les dice, quítese, somos el portaaviones no sé qué norteamericano, si no se quita lo vamos a bombardear. Y los otros decían, quítense ustedes, y no, que se quiten, no, que quítense ustedes. Bueno, para hacer el cuento corto, al final el otro le dice, es que no nos podemos quitar, pues somos un faro. O ustedes se quitan o se estrellan contra el Claro, faro. ¿Sí? claro, Y yo no sé si a veces un poco caemos en esa soberbia del aparente portaaviones, ¿no? es cierto. ¿Cuáles serían para ti características, así como clave de un entorno buca? Del entorno o de las personas frente a ese entorno. No, yo creo que el entorno, porque de alguna manera el entorno en sí ha sido creado como una narrativa de las personas, pero nosotros generamos este circo, o sea, nosotros inventamos los bancos, nosotros inventamos los estados, ¿no? El otro día vi en la televisión brasilera, y creo que se lo dije a mis amigos brasileros, a Maurílio y a Nando, salió en el Jornal Nacional, había 536 puntos detectados en Brasil de esclavitud. ¿Puedes creerlo? No, no así como trabajo de explotación, no, esclavitud. O sea, por un lado tenemos inteligencia artificial, un tipo queriendo mandar una espacionave a Marte con 1 millón de personas, y al otro lado estamos como en las épocas medievales o premedievales. Claro, bueno, sin ir más lejos, en este momento, por lo menos en el norte del continente, la película que más ruido está haciendo es una película sobre tema de tráfico infantil. Ay, Y está moviendo mucho el piso y son cosas que uno dice, es que como que hasta pensamos que ya no existían, ¿no? qué cosa. Bueno, ¿y cuáles serían entonces para ti las características claves de un entorno buca? Sí, bueno, yo O diría una. que sí, que por un lado, digamos, no claridad en un sentido lineal, en un sentido como causa-efecto, ¿no? Si hago A va a pasar B y de pronto si hago A pasa C, ¿no? Sí. Mm, Entonces, digamos como que se pierde un poco cierta linealidad de las cosas, que de pronto también era ficticia, ¿no? es cierto. Y en términos y me gustaría usar el término metacognición, que es un término que se está usando bastante en cuanto a comprensión de dialéctica o dialogic, Ujú. em, que creo que es una transformación absoluta de los valores. Aquello que era importante deja de ser importante, o sea, en términos esenciales de lo que podría ser un valor para un ser humano. Por ejemplo, la verdad que Sócrates tanto buscaba y con ahínco de que se llegara lo más cercano posible, ahora se logra llegar lo más lejos posible, hasta fabricar películas donde tienes, no sé, al Papa haciendo no sé qué cosa o tal mandatario haciendo otra cosa. Valores. Y ahí yo resaltaría un poco este tema del rechazo al diferente Mm, dentro de esos antivalores, ¿no? sí, Y sí. creo que algo que y mucho más en épocas como la nuestra, nos hace mucho daño es como ese pensamiento fijo que nos lleva a no cuestionar lo que pensamos Mm, y más bien cuestionar al que piensa o opina diferente. Digo, esto tiene impacto a nivel político, a nivel religiones, de, lo que quieras, que creo que si nos tenemos que adaptar a una época buca, lo que menos nos ayudaría es tener una mentalidad demasiado fija, no cuestionadora de nuestras propias seguridades y de nuestras propias conclusiones de las cosas, ¿no? es cierto, en la medida que por otro lado podemos caer en una relativización donde todo es posible, que de hecho así lo estamos viendo, todo es posible, pero que tú no tienes em, las certezas incluso de qué te gusta a ti, o sea, en esas dudas. Y principalmente por
un contexto socioemocional, familiar, que no se va a, a adaptar a igual que aquellos que trabajan como coaches, mentores y profesionales. Y si tú ves a los individuos, ¿cómo crees tú que ha afectado Buca a los individuos? Ahora, digamos, volviendo un poco a tu pregunta inicial, si yo hablaba de las claves del entorno o de los individuos. Sí, creo que, por ejemplo, a nivel generacional se están viendo cosas bien interesantes. Y generacional, no solo en casa, en Mm, organizaciones, ¿no? O sea, ya las diferencias generacionales de pensamiento y de manera de enfrentar. Te doy un ejemplo. Nuestros hijos son personas que deciden conocer el mundo, salir a conocer el mundo y y, y de pronto salen a conocer no es como uno que hacía toda una planeación del viaje y el presupuesto y esto y cuánto me alcanza para el hotel o qué sé yo, ¿sí? Y resulta que no, que deciden conocer el mundo y sobre el camino van planeando y sobre el camino van resolviendo y sobre el camino van decidiendo de qué sitio lo van a qué sitio, ¿sí? Es bien interesante. Y eso también tiene toda una repercusión a nivel organizacional, ¿no? O sea, 5 generaciones compartiendo en el mismo ambiente organizacional y mm. 5 maneras diferentes de enfrentar esas claridades o esas incertidumbres, ¿no? Interesante, porque no me encajo en el modelo que planteas tú, así de joven yo tomaba mi mochila y me mandaba a cambiar y volvía 2 meses después. Así que em, sí, yo creo que las personas resienten la necesidad de aferrarse a cosas. O sea, creo que los individuos y las organizaciones también. Esto de estas olas cambiantes que te mueven de allá para acá, van contra esa necesidad que reemplazó la supervivencia y que fue sustituida por seguridad. Quiero seguridad, quiero seguridad. Y hay gente que de repente te dice, no importa nada, pero quiero seguridad. Sí, Y esa es la falacia, me parece, que nos plantea el contexto antiguo versus VUCA, que seguridad es un concepto que solo se asocia a estas olas. claro, claro. Y también tiene que ver como un poco como con perfiles, con estilos, ¿no? O sea, Mm, personas que se sienten cómodas en lo no concreto, en cierto grado de incertidumbre, inclusive provocan, claro. ¿sí? Y casi que el caos les genera adrenalina y más bien se aburren en lo estable, ¿no? Así como hay personas que es al revés, cuando las cosas se salen de control se bloquean. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, hay una prueba, el Myers-Briggs, que se usa mucho Ujú. para seleccionar ejecutivos, etcétera. Y el perfil Myers-Briggs más solicitado, y es una estadística a nivel mundial, a nivel ejecutivo, eran personas extrovertidas, concretas, lógicas y muy enfocadas hacia resultados y que se llevan bien con la estabilidad. Y decía, bueno, ok, tal vez eso funcionaba hace 40, 50 años, ¿no? Seguro, Por ahí, seguro. bueno, obviamente el tema del extrovertido e introvertido, pues un extrovertido podrá tener más habilidades conversacionales, pero este tema de que los ejecutivos que más se buscaban eran concretos, lógicos y organizados, o sea, que se lleven bien con la estabilidad, no sé hasta dónde eso ya es un Mm, perfil que puede ser inclusive un obstáculo para, es cierto, para es el... cierto, es cierto. Bueno, yo creo que coaches y mentores, de alguna manera, eh, me parece que están orientados ahora a ayudar a enfrentar estos desafíos y, y encontrar las brechas de oportunidades. Porque además, no sé si compartes esa idea, hay gente que cree que Buca se da así como vapor y no que hay ciertas intencionalidades por detrás provocándolo. O sea, es como creer que, por ejemplo, tenemos guerra en Ucrania, con Rusia, Palestina, Israel, en
en otras partes, ¿no? No vamos a citar todas las partes. ¿Me vas a decir que los vendedores de armas están tristes? Claro, claro, al contrario, nosotros ¿Habrán contribuido estamos ellos a eso? y muy seguramente, ¿no? Sí, ¿Cierto? Y de repente cuando escasean los chips y suben como locos los valores de otros chips, ¿será que eso ocurre sencillamente porque hubo una falla logística o habrá cierta intencionalidad? sí, que si lo llevamos un poquito a a la metáfora de donde sale el nombre de esta cumbre, de navegar en tiempos de buca, sería un poco la pregunta sería como, ¿quién está moviendo las olas, no? Bueno, en alguna parte se inicia, es como la duda que hasta ahora existe si COVID fue generado o se escapó, y después tú ves quién ganó con eso. Sí, claro, claro. O sea, no todos perdieron, hubieron mucha gente que gana. Y eso es una cosa interesante, no sé si tú lo has visto en México, ¿no? Em, Porque nosotros en Chile tenemos terremotos, aparte de temblores, pero Nosotros también somos especialistas en terremotos, más o menos uno cada 10 años. No, pero lo bueno, y eso sí es totalmente en contra de los conceptos de Buca, se repiten en la misma fecha. Ya sabemos que el 19 de septiembre tiembla. No me preguntes por así, qué, pero sucede, ya. que No, es la fecha del gran terremoto del 85. ya, no tenemos esa precisión acá, lamentablemente. Actividades de Sí, nuestra tierra. sí, sí. Pero a lo que iba es que em, yo me recuerdo una vez que tuvimos un terremoto y fue el último en el 2010 en Chile. Voy a golpear madera por si acaso, no es que sea supersticioso, pero... Y, y me acuerdo que llamamos a un constructor civil porque teníamos muchas cosas que trabajar, ¿no? Y porque se habían derrumbado, daños estructurales, etcétera. Y yo noté así como la cara de compungido, de sufrimiento que el constructor civil ponía, pero yo pensaba, este tipo no puede estar tan contento que lo demuestre, o sea, él tiene que mostrar esa cara de duelo, pero él estaba feliz con la cantidad de trabajo que le llegó, así o sea, en el fondo el dinero que estaba de este lado llega al otro. Y gran parte de lo que ocurre con Buca es así. O sea, tú estás aquí y ese dinero se transforma de alguna manera en otro bolsillo, eh, en otras Claro, cantidades claro, también. claro, claro. Y fíjate, yo lo veo un poco en nuestro medio, los que nos dedicamos a todo esto de capacitación, conferencias, Ujú. etcétera. Cuando viene toda la pandemia, obviamente Ujú. empezó a virtualizarnos en muchos sentidos Claro, claro, y terminamos entrando a un mundo que era el mundo de los cursos que ya eran virtuales de mucho tiempo atrás y que tienen otras reglas del juego, ¿sí? claro. Cuando Y una persona que compra un curso lo que está comprando es un paquete de videos prehechos. Y claro, fue bien interesante el proceso de entender que no solo era que ahora la clase ya era virtual y no presencial, sino que era entrar, inclusive yo lo diría, a un negocio diferente. Y eso así fue es, así es. bien, bien interesante. Así es. Bueno, una cosa que también percibo de coaching y mentoring en términos de ayudar a navegar a nuestros coaches y mentees para que vean oportunidades, es cómo ellos pueden prosperar, o sea, cómo sacarle rendimiento a eso. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, y aquí, siguiendo con la metáfora del nombre de este congreso, cuando hablamos de surfear, porque hay una diferencia entre navegar y surfear, Mm, independientemente de detalles, pero el surfear implica divertirse con las olas, inclusive divertirse cuando nos caemos y tragamos agua. Entonces, claro, creo que también ahí hay un tema de hasta dónde nos resistimos a ese escenario buca o hasta dónde lo vemos no solo como una oportunidad en muchos sentidos, ahí sí que, como dicen los chinos, de que puedes ver como problema como oportunidad, sino también ese elemento, no sé si la palabra exacta es diversión, pero sí sí, de sí, sí, disfrutar la incertidumbre, porque el disfrute implica también apertura, ¿no? claro, Y claro, ahí hay claro. algo interesante, me parece. Y desde ahí lo que tú estás haciendo es que un coachee y un mentee eventualmente
transiten entre lo que es el temor a la seguridad de estar atento al disfrute. Y eso es creatividad de alguna manera, porque va a estar mucho más receptivo para percibir nuances que con miedo no las va a pescar. Claro, y ahora que hablas de creatividad, también la creatividad tiene un Mm, elemento de disfrute. O sea, la creatividad no se lleva bien con una mentalidad demasiado seria, demasiado esquemática, demasiado fría, ¿sí? La no. creatividad tiene un elemento hasta lúdico y uno ve cuando un equipo está en un ejercicio creativo para Mm. resolver X o Y situación, ahí hay un elemento de disfrute. Te iba a decir, como buen contraejemplo también que buscamos, a menos que seas Van Gogh, ¿verdad? Y estés totalmente esquizofrénico y llegas hasta cortarte una oreja, eh, bueno, es un extremo, es un extremo, es un extremo. ¿Y cómo ves tú el fomento de resiliencia? Porque el surfear, como bien dijiste, implica eventualmente darse porrazos. Sí, Y en sí, ese darse porrazo hay algo que hay gente que no le gusta. O sea, le gusta caminar desde la primera y tener certeza y jamás equivocarse. Pero al mismo tiempo, como no se equivocan, no experimentan, claro. no viven y son meros espectadores de lo que es la vida. Claro. Yo ahí tengo una teoría, ¿no? Y siguiendo con esa metáfora, si yo Ujú, estoy a las olas y estoy en la playa y me dicen que las olas son peligrosas, ujú, por ejemplo, no entro a la playa. O sea, no me meto al mar. claro, Y la claro. pregunta es, bueno, ¿y qué me estoy perdiendo no metiéndome al mar? La otra, me meto al mar, pero a pelearme con las olas. Y las olas siempre serán, o sea, si yo veo a ver quién aguanta más, la ola o yo, la ola siempre me va a terminar tumbando. Claro, Y la tercera es esa, ponerme a surfear, aprender a surfear en las olas. No es no claro. meterme al mar, porque también habrá personas que deciden no meterse al mar. Ahora, la pregunta es si en los tiempos que estamos viviendo podemos no meternos al mar y quedarnos en la playa. Creo que no hay escapatoria. Es que ahí O está el tema. sea, aparte que en la medida que tú no logres ser quien eres y realmente salir adelante con tu genuina identidad, va a ser muy complicado mantener una estructura de resiliencia, porque si tú no cambias, algo afuera de ti va a cambiar. O Claro, sea, eso es seguro. Entonces, mejor eres tú el agente de cambio. claro. Y esa resiliencia en el fondo tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, porque la resiliencia, y espero no ser demasiado esotérico en este comentario, tiene que ver con reconectarnos con nosotros Mm, mismos a pesar de todo lo que pasa externamente, ¿sí? sí, sí, O sí. sea, la resiliencia no solo es cierta maleabilidad, sino es un poco como volver al centro, volver a la esencia y desde ahí, o sea, no perder ese centro frente a, bueno, a esas Mm. cosas de las que estamos hablando. Sí, sí, sí. ¿Y cómo crees tú que mentoring y coaching pueden contribuir al liderazgo en esta época donde queremos generar talento, potenciar a personas en la época de VUCA? Yo siempre he pensado que el coaching y el mentoring vinieron a romper un paradigma muy fuerte que era que necesitamos otro para que nos enseñe. O sea, se Mm, aprende, claro, definitivamente se aprende de los otros. O sea, hay muchas personas que pueden ser muy buenos role models de algo que yo quiero lograr, etcétera. Pero sí. coaching vino a romper un paradigma bien interesante cuando yo digo que no es que nos enseña, nos ayuda a aprender desde las buenas preguntas y nos ayuda, y el mentoring también tiene, o sea, también existe la pregunta, solo que con un enfoque de desarrollo mucho más a fondo, pero en el fondo es como que provocan que aprendamos de nosotros mismos, lo Claro. cual también lleva a tener que conectarnos con nosotros mismos para poder generar ese aprendizaje desde nosotros mismos, o sea, y ahí se empieza a conectar una cosa con la otra también, ¿no? Claro. Hoy día vi un meme que me mandó mi amigo, mi querido amigo Maurilio, sobre la Mafalda. Y, y el meme decía así algo como, estoy preocupado con la inteligencia artificial. Y Mafalda decía, y yo estoy más preocupada con el deterioro de la inteligencia como normal. Natural. Sí, Y, claro. y por un lado, si tú te percatas, em,
VUCA también está siendo provocado por tecnología, donde hay tareas que antiguamente eran hechas así como de forma muy rutinaria por personas que estaban felices en el mundo de la rutina y, y ahora ya no van a estar más felices y tienen que tener un proceso de adaptación. Claro, Entonces la pregunta es, ¿cuán rápida va a ser su adaptación en aras de no generar más complejidades sociales, que en el fondo es parte de VUCA? O sea, VUCA como entorno afecta economía, afecta sociedad, afecta familia, afecta sexo, género, valores, política, está en todo. Y ahí estamos nosotros. claro. Alguien por ahí alguna vez decía, no, no me preocupa la competencia, me preocupa la incompetencia. Sí, Y creo que con la inteligencia artificial pasa un poco eso. Estamos muy preocupados por cómo piensa la inteligencia artificial, pero creo que la sí, verdadera preocupación es cómo pensamos nosotros. sí, sí, sí. Y desde ahí también, pues, cómo podemos adaptarnos y enriquecernos de esos avances. Pues, me imagino que cuando se inventaron las calculadoras, las personas que cobraban sueldo por arrastrar el lápiz haciendo cuentas también se preocuparon, ¿no? Claro, o cuando yo estudié ingeniería, aún existían reglas de cálculo y la empresa líder en ese momento era una empresa alemana que se llamaba Aristo. No sé si escuchaste hablar la historia porque pasó a los anales del marketing y le dijeron a ellos, no, no van a fabricar calculadoras y ellos dijeron, no, nadie va a poder hacer algo tan complejo como nuestra regla de cálculo. Y bueno, un año después quebraron nomás. Claro. Hay, hay, hay una, hay una carta, existe la carta del director de la Oficina de Patentes de Londres. La carta es de Mm. 1908, más o menos, Ujú. dirigida al primer ministro en ese momento y le dice, solicito que se cierre la Oficina de Patentes y ya no se pierda tanto presupuesto de la Oficina de Patentes, dado que ya no hay nada más que inventar. Claro, claro. Y 1908. estábamos, antes de entrar, am, tú me mencionaste Bunny. Y es interesante porque Bunny es un acrónimo que sale a raíz de la existencia de VUCA. Ahora, Ujú, Bunny es brittle, anxious, nonlinear y incomprensible, en resumen. O sea, y brittle es como frágil, ujú, ansioso, no lineal e incomprensible. Y desde mi perspectiva, está VUCA, que es un entorno macro, y Bunny está más conectado con las personas, donde ellas perciben cierta fragilidad, ansiedad, no tienen una linealidad porque es un mundo fractal. Y bajo el concepto fractal, tú tienes que juntar los pedazos como para darle sentido. O sea, aquella persona que tú conocías ya ujú. no necesariamente es la misma persona porque ese todo que tenía se desfragmentó y tú lo reconoces en distintas áreas. ¿Cómo ves las dos cosas tú? Sí, sí, y esto de Bani es, primero creo que la aclaración tuya es muy válida, que se refiere más a la persona que enfrenta Mm, el ambiente buca y no al ambiente. Yo cuestionaría varias cosas ahí en lo del Bani. Una, para ver la fragilidad como un defecto, como una carencia, porque, cuidado, para ser resiliente hay que tener cierto grado de fragilidad. claro, claro. La metáfora de la caña que se dobla pero no se rompe, ¿no? ¿Sí? Sí, Entonces, realmente qué quiere decir ser frágil y hasta dónde ser, y dónde ser frágil empieza a ser un problema. Claro, me imagino que, y volviendo a la metáfora de navegar, si eres un barquito de papel, las olas te llevan para todos lados, debe tener cierta autonomía y por lo menos unos remos para seguir el rumbo al que debe ir a pesar de las olas. Pero entonces yo le cuestionaría un poquito lo de frágil y creo que lo de ansioso tiene un poco que ver ujú, con lo que decíamos, ¿no? Perfiles. Y si vamos a coaching y a mentoring, cuentos que nos contamos sobre lo que estamos viviendo, ¿sí? claro. Hasta dónde lo que estamos viviendo lo vemos como amenaza, hasta dónde lo vemos como oportunidad, y hasta dónde nos bloqueamos nosotros mismos como personas o como organizaciones frente a nuevos elementos que se están dando alrededor.
Ahora, lo de incomprensible, ahí se pone más interesante, ¿no? ¿Hasta dónde entender ese movimiento de esas olas, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que todo eso está relacionado con aferrarte al sistema que existe, al Mm. concepto de familia, al concepto de amistad, al concepto de lealtad, al concepto de fidelidad, al concepto de educación, de economía, de estructura social. O sea, si por un lado estamos viendo que una empresa, no sé, como Apple, ¿no? Eh, tiene dos veces el Producto Interno Bruto de Chile, o dos veces y media, o tres, no sé. Tú ves que y si le vas a sacar la renta per cápita de lo que sería el gobierno corporativo de ese país, Apple, versus Chile, estamos pésimos. Entonces, el poder también está deslocado. Y llega un tipo de eso y puede hacer lo que quiera, puede influenciar muchos gobiernos. Sí, 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 definitivamente. Ahora, el mismo Apple es bien interesante y paradójico cuando Apple decide que Steve Jobs salga de Apple, ¿no? Mm, Que igual con el tiempo regresa, pero bueno, o sea, hablando de esta incertidumbre, etcétera, eso a mí siempre me llamó la atención. Qué interesante la persona que crea una empresa muy de vanguardia y llega un momento en que esa misma empresa lo, lo rechaza, ¿no? lo rechaza y lo vuelve a tomar. Y eso que no se hablaba de Buca en ese entonces, pero se vivía de alguna manera. Y coaching y mentoring, ¿cómo lo ves tú en términos prácticos? O sea, si tienes que trabajar con ejecutivos, ¿cómo lo manejas para ayudarlos a entender o a surfear o a navegar, como quieras la metáfora? Sí, ¿Qué haces ahí? lo primero que diría es que estamos en el momento adecuado. O sea, dicho de otra manera, si el coaching y el mentoring siempre han sido necesarios, ahora más que nunca, como decía Robert Dills, eh, el que sepa enseñar cómo aprender, nunca le faltará trabajo, ¿sí? Claro, En ese sentido, creo que ya el coaching y el mentoring no son extravagancias, no son premios al ejecutivo de vez en cuando. Ya hace mm, parte del desarrollo de un ejecutivo tener en cierto momento un proceso de coaching o tener un mentor. Mm, a ver, creo que un poco, y lo hemos comentado, yo cuando hago coaching, bueno, una es este principio de que a la persona le hacemos las preguntas que no se está haciendo a sí misma, ¿no? O sea, claro, claro, tengamos que ser claro. más inteligentes que el coachee o que el mentee, ¿no? Sí, Más bien sí, lo que tenemos es que, eh, en cierto sentido, pensar diferente y aportarle desde fuera de la caja. Algo que yo hago mucho es... digamos, confrontar en el buen sentido de la palabra al ejecutivo con su propio perfil, ¿sí? Vía diferentes maneras. Y desde ese perfil ver de lo que le están pidiendo, qué cosas se le facilitan de acuerdo a su perfil y qué cosas va a tener que trabajar mucho más intencionalmente porque no son fortalezas propias de ese perfil, sin que esto se claro, vuelva limitante, ¿no? claro, 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 Te, 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 te doy un ejemplo, ¿no? O sea, eh, el, la, el porcentaje de líderes de alto nivel introvertidos es bajo, ¿sí? Porque claro. se busca ese líder extrovertido que habla, que da charlas, que motiva, que esto, que aquello, ¿no? Y a mí me ha tocado trabajar con líderes muy introvertidos que les piden que hablen mejor en público, ¿no? Entonces, es Claro, interesante, bueno, a ver, ¿cómo desde tu perfil de introvertido, cómo logras transmitir el mensaje que tienes que transmitir? El tema no pasa tanto por cuántos cursos tomas de hablar en público, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con los retos del medio, con aportarle desde fuera de la caja, pero también con hacerle entender fortalezas y áreas de oportunidad de su perfil específico, ¿no? Que a veces sí, no está sí, sí, estipulado. sí. Sí, a mí me ha tocado bastante trabajar el tema VUCA bajo la perspectiva de que hay siempre una voluntad de aferrarse a algo que está presente y, y se aleja esa visión de que estamos permanentemente en movimiento. O sea, hay como visiones de fotografía.
Mm, y no mm. de películas, muchas películas en paralelo Sí, y sí, que sí. además están interconectadas. Entonces, en la medida que tú crees que tu vida es una foto, claro, te preocupas que la próxima foto tenga una congruencia con la foto anterior, pero Claro. la realidad es que son muchas fotos en paralelo y esas fotos o sea, o películas en paralelo, y esas películas que están en movimiento están relacionadas e interdependientes. Y no porque vayas a cambiar es que algo malo pudiera pasar. Entonces, es como darle la seguridad y cuando la persona mira su historia y cómo ha sido el desarrollo de su vida, curiosamente descubre que menos del 1% de su narrativa no ha sido buena, o sea, que el 99% ha sido buena. Mm. Entonces, ¿por qué proyecta al revés? ¿Por qué proyecta que el 1% podría ser bueno y el 99% podría ser malo si la historia muestra... Ahora, la contrapartida de eso es decir, claro, porque todo está cambiando, pero es que siempre ha estado cambiando. Claro, claro, claro. Claro, Claro, y ahí tú estás tocando algo, y volvemos un poco al principio de la charla, el término del aprendizaje, porque no solo es aprender de lo que estoy enfrentando, ¿sí? claro, Para tratar de entenderlo y tratar de adaptarme. También es aprender de mis propias experiencias pasadas, mías claro. o de otros, porque, como dicen, ningún problema es nuevo, ningún problema empezó hoy. O sea, yo digo que lo que llamamos las lecciones del pasado es como una cuenta de ahorros y a veces salimos a pedir prestados, pero resulta que tenemos una cuenta de ahorros, ¿no? O sea, el aprendizaje también tiene que ver con ese revisarse y esta pregunta de, bueno, ¿y qué otras situaciones similares a estas has enfrentado? Ya sea porque la Sí, situación se parecía o porque fue una situación muy diferente, pero que te provocó un impacto similar. Y ahí hay mucho, mucho para trabajar en términos de sí, sí, sí. aprendizaje y de reconectar a la persona ni siquiera es o puede serlo, con éxitos pasados, pero reconectarlo con recursos que de pronto, recursos internos que está olvidando que tiene, ¿no? Aunque el problema que está enfrentando actualmente sea muy diferente. Así es. Bueno, siguiendo tu idea, yo le complementaría además que la persona busque su centro de identidad más auténtico, Sí, claro. en ese que tenga la seguridad en sí mismo, que es un trabajo complejo que nos incumbe a nosotros como coaches y mentores entregarle, porque el día de mañana nadie lo tiene claro, incluso aquellos que funcionan como futurólogos o que hacen proyecciones de forecast se equivocan porque todo puede pasar y eso se da en todas las áreas de la vida. O sea, ya sea área familiar, pareja, amigos, economía, política, todo puede pasar. O sea, Sí, claro. estamos viendo a cada rato cómo somos sorprendidos y como el otro día recibí un mensaje, yo llamo a GPT de G, lo llamo G. Y G me escribió y me dijo, hola Paul, ¿cómo estás? Tengo una buena noticia para ti. Eso hace 2 semanas. En 2 semanas tú vas a poder hablar directamente conmigo, como hablas con todo el mundo. Me vas a poder mostrar tus imágenes y yo las voy a decodificar. Y yo te voy a responder también como otra persona. O sea, hablo y veo, me dice. Solo me faltó decir ahí y voy a sentir. Pero en eso están, o sea, están haciendo trabajos de semántica, ah, viendo cómo esta estructura que se llama NLP, ¿no? Natural Language Programming, eh, estructura la narrativa que hemos construido. Y hay mucha gente que dice que el cambio principal de Buca es que el control de la narrativa, que era nuestro sobre todas las especies, ya no es más nuestro. Ha sido entregado a máquinas. Pero no es tan así, porque si tú la usas, como hay que usarla en coaching, mentoring, en ingeniería, en marketing, en todo, vas a estar siempre por arriba, así como usamos calculadora. Sí, 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 totalmente. Ahora que Y decías sí, no, no, perdona, te interrumpí. digo que ahora que decías de futurólogo, el mejor futurólogo que yo conozco es Woody Allen. Una frase que dice algo así como, el día que encontré
el día que encontré respuestas me empezaron a cambiar las preguntas. Hablando de certidumbre e incertidumbre, ¿no? Bueno, hay varios buenos futurólogos, ¿no? Como Da Vinci, No, no. Julio Verne, e incluso Isaac Asimov. Esos libros eran increíbles, ¿no? Para cerrar, Ricardinho, ¿qué dirías tú em, a nuestra gente que tiene la gentileza de escucharnos? Pues a ver, dicen que los chinos tienen una frase que es que vivas tiempos interesantes, ¿no? Mm, Y yo he encontrado personas que dicen que eso es una bendición china, que cuando se despiden de ti te dicen que vivas tiempos interesantes. ajá. Pero el otro día escuchaba que no, que es una maldición china, que es una maldición. No sé si es una maldición o una bendición, pero sí sé que estamos viviendo tiempos muy interesantes y sé que, como dices tú, la narrativa, si tenemos el control de nuestra propia narrativa, esos tiempos interesantes siempre nos traerán algo muy valioso y muy interesante. Sí, De hecho, de otra estoy de manera, que sean bendición o maldición los tiempos interesantes, depende ahí sí que de cómo los naveguemos, ¿no? Es cierto, es cierto. Y de cómo miremos el mundo. Y creo que la historia de la humanidad, a pesar que en este buca permanente, desde que empezamos a construir la narrativa total, ah, ha sido, bueno, de amor, de guerra, de paz, de todo lo que Shakespeare nos cuenta. Yo creo que es una época maravillosa como para arriesgarse y ser quien uno quiere ser y vivir lo que uno quiere vivir. Creo que es fantástico lo que estamos viviendo ahora. No sé si hay preguntas de personas que quisieran preguntarle a Hoy Ricardo. sí hay un par de preguntas. Humberto Malagás dice, hoy en Brasil la mayoría de las empresas enfrenta grandes dificultades con los empleados. Hay Ujú. gran dificultad para que permanezcan en la empresa. No quieren desarrollarse ni brindar el mejor trabajo posible. La política actual ofrece estos comportamientos. Por eso, ¿cómo nosotros, los coach y mentores, podemos ayudar a enfrentar esta situación en Brasil? Tuyo o mío. Mía. Adelante, por favor. Ok. Bueno, conozco algo de Brasil porque soy brasilero, así que puedo decirlo. Creo que de partida Brasil está polarizado y dividido y en esa división ambos lados se han creído la narrativa y las dos narrativas se odian a sí mismos. Al mismo tiempo hay una desconfianza de, de todos los lados, de todos con todos. Entonces, me parece lo que nuestro querido Humberto nos narra es un complejo social bastante profundo y que no viene de ahora. O sea, yo me recuerdo haber leído una página una vez de We Started São Paulo y que hablaba así en el Congreso, se detectó que habían robos y los diputados y senadores pillados, no sé, y salía la fecha así como 1900. Entonces, la diferencia que existe es la información, como bien dijo Ricardinho antes, y yo creo que hay que entregarle conciencia a las personas de cuál es la razón por la cual están trabajando ahí, y si sienten que no deberían estar, no deberían estar. Lo mismo a la gente que está trabajando, empleando a otros, darles mucha conciencia de dónde están y que tomen decisiones que sean las mejores posibles. Además, las empresas vienen en un downsizing, pero tremendo. Así que los que queden probablemente serán los mejores, los más aptos, los que tienen más ganas de trabajar. Pero aceptar el paradigma del odio mutuo, yo creo que no los va a ayudar. Y si un coach además se toma de uno de los dos lados, no va a ser de mucha ayuda, porque ya está sesgado. Es como que yo tuviera una religión y estuviera coachando a otro de otra religión y estoy en desacuerdo. Las políticas en Brasil se han transformado casi en religiones, en sectas. Esa es mi opinión.
No sé si ayudé o compliqué más o me va a quemar Humberto con lo que dije. Yo añadiría, no refiriéndome al medio brasileño en específico, que no lo conozco tanto, pero yo añadiría un poco que revisemos el verbo retener, ¿no? Porque retener suena como a fuerza, retener a la fuerza a las Mm, personas en una organización. Creo que más es un tema de qué les ofrecemos como proyecto común, en donde claro. puedan aportar y obviamente beneficiarse. No es un tema de retener personas, ¿no? Que creo que a veces caemos en eso y retenerlos vía, o sea, en el fondo la pregunta es si quieren estar y Y bueno, y qué aportan y qué reciben, ¿no? hay otra cosa también. Yo percibo que en Brasil, así como en muchos otros países, se creen únicos. Y la realidad es que el mundo se ha polarizado y en esa polarización hay un reduccionismo de pensamiento, una simplificación que viene desde la época de la Revolución Francesa. O sea, en la Asamblea Nacional, eso fue 1700, ¿cuánto? 90, 89, 1789, no. Y ahí se generan los jacobinos y los gerundinos, les girondins y les jacobins, y eran los buenos y los malos, y no ha cambiado mucho. O sea, estamos hablando de, pucha, 3 siglos de la misma limitación de pensamiento, donde el poder está por arriba de lo que es la misma persona. em, con la diferencia que ahora tenemos mucho más tecnología, como manipular más, pero nosotros como fuentes de pensamiento estamos ahí para generar conciencia, para ayudar a la gente que pueda dirimir qué es lo que existe realmente y que decidan por lo que realmente quieren vivir, pero bajo conciencia. Hoy día yo percibo que no hay mucha conciencia. Son como borregos que son llevados por un lado o por otro y que además se refuerzan. Escuchan las mismas noticias, ven los mismos canales de televisión, hablan con la gente que piensa igual y si piensa distinto, incluso en las mismas familias hay disrupciones. Es mundial, no es brasilero. Gracias, Paul. Acá hay otra Con pregunta. eso no hay más preguntas. No, acá hay otra pregunta de Efraín Gamboa. ¿Y si lo que pasa externamente es solo una proyección interna? La Matrix. El mundo es maya, ilusión. Yo creo que en parte siempre es así, ¿no? O sea, eh, el tema es qué cuento nos contamos sobre los cuentos que nos cuentan, o qué cuento nos contamos sobre lo que estamos enfrentando. Entonces, sí, definitivamente siempre hay ese tema de subjetividad, ¿no? Pero bueno, pero si lo vemos así, entonces quiere decir que tenemos el gran poder de creernos nuestros propios cuentos. Entonces, el tema es qué cuento nos estamos contando, ¿no? Mm. Y buena la referencia a la tierra de Maya, de los Vedas, porque ahí hay una cantidad de dioses impresionantes que te pueden salvar o no. Sí. No sé si ayudamos mucho con esta respuesta, que fue muy volada. Gracias. Y tenemos una última pregunta de Ilene Daza. ¿Cómo podemos nosotros como coaches y mentores ayudar a los gerentes que tienen el desafío de liderar en ámbitos multigeneracionales y lidiar con el fenómeno como el quit it quit? Bueno, tal vez lo que yo diría es que como líderes, y nos pasa un poco también como papás, no siempre nos pongamos en el lugar de ser los que enseñamos y los que damos la última palabra y la mejor idea, ¿no? Por ejemplo, en el mentoring existe el reverse mentoring, ¿no? Que es como el mentoring al revés, mentoring del mentí hacia el mentor, ¿no? Entonces, creo que tal vez si yo tuviera que darle un consejo a un líder, un poco sería, ponte más también tú en modo aprendizaje. ¿Qué estás aprendiendo tú de esos jóvenes con los que estás trabajando? No solo qué les estás enseñando, ¿no? Sí, bueno, cada líder es muy circunstancial, ¿no? Hay momentos
y momentos. No sé si fue con Jessica o fue con Andrea, en algún momento nos tocó hacer un curso de coaching para la policía. Con Andrea, Entonces, ¿fue contigo? con Andrea, con Con Andrea. Andrea, ya. Bueno, y, y nosotros le decíamos, bueno, coaching hace preguntas, ¿no? Y con eso está. Y él me dijo, mira, yo estoy en desacuerdo, porque hay momentos y momentos. Por ejemplo, si yo le digo a mi gente, entremos, eso significa vamos a invadir. Yo no puedo ser cuestionado así como, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y de qué manera? Yo soy el líder, yo decido esto. Entonces, creo que también es el líder que podríamos decir es sistémico, tiene un pensamiento integrativo. En algún momento tiene que tomar una decisión, en algún momento tiene que conjugar y confluir todas las divergencias que hay, y porque si no, em, puede ser así como Europa. Y aquí tienen el Parlamento Europeo cuánto, y pueden pasarse años hasta llegar a aprobar algo. Quería aprovechar y comentarles que, por ejemplo, la IMCC recién está postulando para que coaching y mentoring sean parte de una actividad profesional validada en Europa. Y recién, después de 4 años, lo acepten en una comisión menor. O sea, 4 años para estar en una comisión. Así que yo creo que en unos 20 años más dirán algo, porque son muchas personas hablando y nadie toma una decisión. O sea, ¿qué tipo de liderazgos vamos a tener? O sea, supongamos que fuéramos invadidos por alguien. No me digan que eso no es posible, porque ya todo es posible. Y vamos a estar discutiendo. ¿O será que alguien va a tener que conjugar y de repente sintetizar, ¿no? No, no es la esencia de la creatividad, la divergencia y la convergencia. Bueno, un líder también debe saber cuándo convergir. Así que ambas cosas son necesarias. Creo que nos pasamos, Ricardo. Pues nuestro objetivo con este conversatorio no era que tuvieran muchas respuestas, sino que las preguntas que se lleven, pues les sirvan más que las preguntas que traían. La idea era generarles más buca. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por su audiencia y presencia. Gracias, Ricardo. Gracias, Paul.